¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Mi nombre es Gonzalo Chávez, soy médico veterinario, coordinador del Observatorio de Tenencia Responsable y Vínculo Humano-Animal de la Universidad Santo Tomás, y les doy la más cordial bienvenida a esta nueva sesión del ciclo de charlas sobre tenencia responsable y vínculo humano-animal. Quiero agradecerles de verdad su tiempo que nos están regalando para poder acompañarnos en esta actividad. Para nosotros como Escuela de Medicina Veterinaria y sobre todo como observatorio es fundamental poder colaborarles a ustedes en el proceso de educación con respecto a estos tópicos que para todos nosotros son, por supuesto, sumamente importantes cuando hemos decidido compartir nuestras vidas con distintas especies animales. De ahí surge, por supuesto, el concepto de familia multiespecie. Y a propósito de eso, entonces, en esta segunda sesión vamos a tener dos presentaciones. Nos va a estar acompañando la doctora Carla Calzada y el doctor Rodrigo Morales, quienes nos van a compartir dos temas sumamente interesantes. Ya los voy a presentar en mayor detalle. Por supuesto, les recuerdo que esta actividad la estamos grabando, así que también, así como lo hicimos la semana pasada, voy a poder compartir con ustedes las grabaciones de esta actividad para que ustedes puedan disponer de ellas, poder verlas de nuevo si quieren y poder compartirlas con las personas que a ustedes les parezca pertinente. La dinámica del día de hoy va a ser igual que la semana anterior. Vamos a estar presentando, por supuesto, y en el intertanto están ustedes cordialmente invitados a que nos hagan todos los comentarios y preguntas que quieran a través de nuestro link de preguntas y respuestas o a través del chat. Nosotros se las vamos a ir respondiendo en la medida, ¿cierto?, de lo posible. Y si es que el tiempo nos lo permite, también vamos a poder tener tiempo para ofrecer la palabra y hacer algunas preguntas, o más bien, responder algunas de sus preguntas eh, al finalizar las presentaciones. En el chat voy a compartir con ustedes también, recuerden, la encuesta de satisfacción, que es una encuesta muy cortita, con solo unas 4 preguntas, donde nos interesa, por supuesto, saber si es que estuvieron conformes con la organización y con los contenidos de la actividad. Pero aún más importante que eso, por favor, les recuerdo, la encuesta. La encuesta relacionada con el proyecto de investigación que nos convoca en este ciclo de charlas, que tiene que ver con respecto a el diagnóstico nacional sobre la percepción de la implementación de la ley 21.020 de tenencia responsable de mascotas y animales de compañía. Para quienes no la hayan respondido, yo sé que la semana pasada harta gente la respondió y eso se los agradezco. Lo que nos falta ahora es que compartan, por favor, esa encuesta con al menos una persona. Y eso nos va a permitir, por supuesto, duplicar la cantidad de respuestas que llevamos hasta este momento. Le pido a la doctora Carla que aparezca ya en pantalla, que salga del backstage. Puedes comenzar si quieres a compartir pantalla, Carla. Y en el intertanto, yo voy a presentar a la doctora. La doctora Carla Calzada Torres Pereira es médico veterinaria y docente, de hecho, de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad de Trás-os-Montes y Alto Douro de Villarreal, Portugal. Tiene un PhD de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido, en el Departamento de Medicina Veterinaria, en el Centro para el Bienestar Animal y la Antrozoología. Ahí tenemos un concepto nuevo que a lo mejor no están todos familiarizados y va a ser importante a lo largo de la charla. Probablemente la doctora se los va a nombrar y les va a explicar qué es la antrozoología. Es académica de planta, como les decía, de la Universidad de Trás-os-Montes y Alto Douro, y en Chile es docente y colaboradora en el área de etología y bienestar animal de la Universidad de Santo Tomás en su sede de Talca. Estamos desarrollando también algunos trabajos en colaboración en conjunto con la doctora Calzada, y es docente además en esta misma área, etología y bienestar animal, en la Universidad de Viña del Mar y en la Universidad de las Américas. Le agradezco, por supuesto, la disposición a la doctora Calzada para acompañarnos esta tarde, y el tema que ella nos va a presentar se titula Vínculo humano-animal, caracterización, beneficios y consecuencias para ambos.
Muchas gracias, doctora Carla. El escenario es todo suyo. Muchas gracias, Gonzalo. Debo esclarecer que en este momento estoy 100% en Chile, o sea, ya no soy docente de planta de mi universidad, pero muy feliz que hayas referido la Universidad de Trás-os-Montes y Alto Douro. Y me agrada mucho recordarlo. Muy buenas tardes a todos. Es un agrado estar con ustedes hoy día para hablar del vínculo humano-animal y también agradezco mucho esta invitación a Gonzalo. Yo el año pasado asistí a sus charlas. Es muy importante la extensión en esta área de medicina veterinaria, así que lo felicito y estoy muy emocionada y feliz por estar participando hoy día. Espero que les agrade mi tema, vínculo humano-animal, caracterización, beneficios y consecuencias para ambos. Así que vamos a empezar haciendo una introducción, después hablar sobre los beneficios para ambos y las consecuencias para ambos, pues esta es una relación bidireccional, así como la relación entre el papá y el hijo, o la mamá y el hijo. Esta es una relación que debe ser vista de forma bidireccional. Vamos entonces a empezar por una pequeña introducción. ¿Cuál es el origen del interés por los animales? Bien, al inicio no era tanto un interés, digamos, voluntario. El hombre tenía que conocer sobre el comportamiento de los animales para salvaguardar su propia vida, para protegerse de ellos. Finalmente, cuando pasa a la sabana, el hombre, o sea, nuestros ancestros, finalmente se transforman en depredadores también, pero durante mucho tiempo tenían de conocer el comportamiento de los otros animales para protegerse. Después empiezan a construir trampas, a atraparlos, a cazarlos de forma activa y para ser exitosos, más adelante también van a contar con la cooperación de lobos que son domesticados. Así que tenemos esta especie, Homo sapiens, cazando animales de mucho mayor tamaño y tuvo que emplear una estrategia para poder cazarlos, para poder atraparlos. Muchas veces los perseguían hasta que ellos se lanzaban de un acantilado y eso pudo hacerse porque ellos conocían su comportamiento. Así que no es de extrañar que los registros más antiguos de los humanos son pinturas rupestres, pinturas desarrolladas en cavernas, en lo que llamamos la edad de la piedra, con cerca de 30.000 años. Y claro está, el conocimiento del comportamiento de los animales fue muy importante para seleccionar cuál domesticar y también durante el proceso de domesticación y su crianza. Hay muchos registros también durante los antiguos imperios de Roma, de Egipto, sobre este tipo de actividad. Pero cuando empezaron los animales a ser más cercanos a los humanos, digamos, a ver como que un vínculo emocional, se sospecha que hace cierto tiempo, esto porque hay registros o restos arqueológicos ya bien antiguos, de entre 11.000 y 14.000 años, encontrados en Israel y norte de Europa, o sea, bien distantes, y también datados 8.000 años en norte de América, o sea, los nativos americanos ya habrán mantenido perros como mascotas. Hablamos de los perros. ¿Y qué tal con los gatos? ¿Qué pasó? Fueron encontrados restos similares de gatos en la isla de Chipre, en el Mediterráneo, y es curioso porque están datados de 9.500 años. Esto es
son hallazgos más anteriores a los encontrados en Egipto. Siempre la civilización egipcia ha sido relacionada con el gran amor por los gatos y su protección. Además, también se vio que las mascotas propiamente tales, anteriormente hablaba de animales de producción, fueron bastante populares en las civilizaciones egipcias, griega y romana, y también en los imperios de Japón y China. Claro que en estos dos últimos, los registros que nos llegaron generalmente eran relativos a familias imperiales y sus mascotas. O sea, con esto quiero decir como introducción que mantener mascotas ha sido algo bien antiguo, hay un lazo antiguo y duradero entre los humanos y sus mascotas. No fue solo en el siglo XVIII que empezamos a tener mascotas. Y hay varias teorías. ¿Por qué este interés del hombre por los otros animales? Yo me puedo referir a los otros animales o de repente me voy a pasar a referir solo, simplificar y referir como los animales, porque nosotros mismos somos animales. Hay una teoría que es la biofilia o biofilia, de la cual habló Alejandra Santelices la semana pasada. Entonces la doctora refirió que hay como una identificación de nosotros con la naturaleza. Nosotros nos sentimos bien cerca de la naturaleza, de los bosques, de los campos, del mar, mirando los animales, nos emocionamos con los animales. Esto tiene que ver con la introducción que yo hice. Bien, en nuestro pasado ancestral, conocer a los animales era determinante para nuestra sobrevivencia. Y como que hay esta memoria ancestral que nosotros pertenecemos a la naturaleza. Así que hay una fascinación innata. Los perros, los gatos, serán como unos representantes de esta naturaleza. Por otro lado, nosotros somos animales sociales, así que tenemos necesidad de afiliarnos, de conectarnos con los otros. Entonces, el comportamiento afiliativo tiene mucha representación, es muy importante en los humanos. Lo notamos a través de los abrazos, de la cooperación que hacemos con los otros individuos, de la preocupación con otros individuos, establecer lazos, redes de contacto, o sea, estos vínculos, esta tendencia a la afiliación es algo natural en nosotros, una especie social. Así que nosotros nos conectamos, nos afiliamos y tenemos sentimientos por ciertas personas, tenemos lazo de apego también con otros individuos. Esta necesidad de afiliación, de apego, también se expande a otras especies. O sea, nosotros tenemos también la capacidad de sentimos afiliación y apego por individuos de otras especies. Por otro lado, hay una tendencia al antropomorfismo, o sea, atribución de estados mentales a otros animales. Más adelante voy a hacer un comentario sobre esto, o sea, es natural que empaticemos con los otros animales y queramos que más o menos que ellos tengan la misma percepción por nosotros, tal vez por eso el deseo tan grande que tengo capacidades similares a nosotros. Por otro lado, como animales sociales que somos, también desarrollamos comportamientos altruistas, también desarrollamos comportamientos de cuidar a los otros, cuidar a terceros, no solo estrictamente dentro del ámbito del comportamiento maternal. Porque nosotros podemos ser mamá, papá, cuidar a nuestros hijos, pero también tenemos la capacidad de cuidar a otros que no son de nuestra familia. Entonces, esta tendencia innata a cuidar de los otros la transferimos también a los otros animales. Así que, hay entonces una satisfacción de una necesidad etológica o comportamental humana.
¿Y por qué nos gustan tanto los animales? Hay características de ellos y que seleccionamos también. Doctor Morales va a hablar de algunas, como tener la cabeza grande, por veces agnata, un aspecto infantil, y eso puede activar más fácilmente estos mecanismos de interés. ¿Cuál es la neurofisiología por detrás? No voy a molestar mucho con eso, pero solo decir que se liberan ciertos neurotransmisores como dopamina, endorfinas, oxitocina y vasopresina, que nos hacen, digamos, felices o tener interés por la interacción con los otros y están asociados a las interacciones sociales positivas. Cuando la interacción es placentera, estas hormonas son liberadas. Cuando la interacción es placentera, reduce niveles de otras hormonas como el cortisol, epinefrina y norepinefrina, también llamadas adrenalina y noradrenalina, que son las hormonas que son liberadas cuando nos asustamos en el eje del estrés. Entonces será este el mecanismo neurofisiológico que hace con que tú te tranquilices si tienes una interacción social positiva. Y lo mismo pasa cuando la interacción social es con un individuo de otra especie, con un perro, con un gato. Y lo mismo pasa al perro, al gato, como mamífero, cuando está relacionándose con su tutor. Hay algo a tener en consideración aquí. Por ejemplo, si nosotros acariciamos un gatito, un perrito que está bien socializado, está acostumbrado a los humanos, eso va a ser placentero. Va a bajar su frecuencia cardíaca, se van a liberar estas hormonas que yo mencioné. Pero si el animal no está socializado, la interacción física, ese cariño de nosotros va a ser algo estresante. En fin, estas teorías son todas compatibles, así que los beneficios serían mutuos. Y es curioso cómo ha sido más fácil aproximarnos a especies que muchas veces son especies sociales, como por ejemplo los canídeos, y más misteriosa nuestra asociación con los felinos. Así que llegamos a una definición importante, que es la antrozoología. La antrozoología estudia las interacciones entre los seres humanos y los otros animales. Antro de hombre, zoología se refiere a los animales o a los otros animales, y esto pueden ser animales silvestres, animales que están en un zoológico, en un laboratorio, en nuestras casas. Se interesa mucho por terapias con animales. Inicialmente se interesaba muchísimo por los beneficios de tener una mascota para la salud, y también se está interesando por problemas asociados a esta relación. ¿Y qué es el vínculo humano-animal? Mucha gente lo refiere más como relación. Se refiere a relación mutua y dinámica entre las personas y los animales. Y de nuevo pueden ser sus mascotas, pero también pueden ser los pajaritos que siempre ven en su jardín todos los días, o el perrito que siempre encuentran cuando van a pasear al parque. O sea, no necesariamente solo sus mascotas. Puede ser de diferente naturaleza y más fuerte, claro está, en sus mascotas. También existe vínculo humano-animal entre nosotros y los animales de producción o los animales de zoológico. Nos interesa ahora también, para entender cómo ha evolucionado este vínculo, que hoy en día nosotros vemos los animales como seres sintientes, sobre todo en nuestras áreas. Y la sintiencia hoy en día no es vista solo como la capacidad de sentir, o sea, animal sintiente como animal sensible. Va un poco más adelante. Entonces, se considera que el animal puede evaluar sus acciones, las acciones de los otros,
recordar lo que hizo y actuar también de acuerdo a lo que ha pasado. Y además de sentir sentimientos, tiene un grado variable de conciencia. Así que nosotros hoy queremos saber qué perciben, qué sienten, qué conocen los animales y digamos, queremos tener un antropocentrismo, un antropomorfismo informado. En el caso del experimento que les muestro, el lado derecho ven un perro que hace parte del Family Dog Project, que es de Hungría, de Budapest, y en este proyecto los animales son monitorizados, o su cerebro monitorizado en un escáner, mientras que el entrenador o la entrenadora les va hablando, les va diciendo palabras que pueden tener más o menos contenido emotivo, le da un orden y esa orden puede ser con una tonalidad más cariñosa o menos cariñosa. Y ya se vio que la información propiamente tal va a alumbrar o va a entrar en acción determinadas zonas del cerebro y el aspecto emotivo, la tonalidad, de cómo dice esa palabra, va también a activar otra parte del cerebro. Algo muy interesante. Así que, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque nosotros, la forma como nosotros tratamos a los animales depende de lo que sabemos de ellos. Depende de nuestra cultura, depende de nuestra religión, depende inclusivamente de nuestro género. Y si tenemos información sobre los animales, información como esta, ellos dejan de ser vistos como simples objetos. O sea, si son cada vez más similares o vistos como nosotros, lo dejamos de nombrar como ellos y también a nivel de nuestro trato y de la legislación pasan a tener una mayor protección. Así que ahora vamos a entrar en detalle hablando de los beneficios. ¿Cuáles pueden ser los beneficios para los humanos? Ellos brindan cariño y consuelo a niños, a adultos mayores. Si tienes una mascota, tú estás más activo, sales más, tienes que pasearlo, sobre todo si es un perro. Nos facilitan a conocer gente, muchas veces te hablan de algo, digamos, que es como neutral, hablar de el perrito, el gatito, uno no tiene que estar invadiendo, digamos, la intimidad de la persona, reducen el riesgo de enfermedades, y esto sobre todo porque actúan disminuyendo la presión arterial. También sabemos que actúan en contextos terapéuticos, actúan también en el desarrollo saludable de los niños, pueden ser inclusivamente un aporte en el aula y también contribuyen para un envejecimiento saludable. Voy entonces a detenerme sobre dos de estos ejemplos. Voy a hablar un poco cómo pueden ayudar a los niños, cómo pueden ser un aporte. Para los niños, pueden ser el compañero ideal. Las familias de hoy son cada vez más chicas y entonces un perrito, un gatito va a ser un excelente compañero si mamá y papá están trabajando. Bien, ahora están todos juntos, los perros muy contentos y los gatos aburridos, quieren su espacio. Y digamos que se va promoviendo un sentido de empatía, de responsabilidad, de cuidar el otro, de amor por el mundo natural. Por otro lado, son amortiguadores del estrés. Los niños también, como cualquier adulto, pueden tener preocupaciones, estrés ligados a la escuela, cambio de hogar. Entonces tiene un efecto tranquilizador. Calman los niños, por veces hay cierto desafío escolar que los tiene un poco preocupados, así también como la visita al hospital y la propia experiencia del dolor o de la enfermedad. También cuando están aprendiendo a leer,
hay una motivación cuando las historias tienen gatos, tienen perros, así que eso es algo importante. Y hubo un estudio que relacionó que los niños que tenían mascotas estaban más acostumbrados a, digamos, a eventuales patógenos, así que desarrollaban menos alergias, tenían menos problemas inmunes y así tenían menos problemas de asistencia escolar. En los programas de lectura, ya se vio que cuando los niños están aprendiendo a leer, los perros, los gatos son excelente audiencia, que no juzga, que no critica y también puede reducir el estrés en aula, promoviendo la concentración y que se concreten tareas, sobre todo a niños que tienen déficit atencional y hiperactivos. Pero hablemos de los adultos mayores, un tema que me interesa bastante. Y aquí los perros, los gatos contribuyen para la salud cardiovascular, ya que les motiva salir más con su perro, hacer más actividad física también. Y como consecuencia su presión sistólica y diastólica, como la alta y la baja, generalmente se habla así, los triglicéridos y el colesterol, o siempre están preocupados, también bajan. También promueve la actividad física, entonces como que va a mantener la persona activa y también consecuentemente con movilidad e independencia. Y parece que ayuda a tolerar situaciones de estrés, malas noticias, digamos, hay ahí un elemento contenedor en su mascota. Por otro lado, como ya hablé, facilita conocer personas, se crean grupos cuando pasean, funcionan como aglutinador social, también ayudan en procesos de duelo y depresión, ya que la persona tiene que levantarse, la persona tiene su perrito, tiene que salir y eso la motiva. Hablando de los beneficios para los animales, ocurre hablar ahora de las 5 libertades, porque sus beneficios deben ser que nosotros respetemos estas libertades y que nosotros le proveamos lo suficiente para satisfacer sus necesidades. Así que repasando, los animales deben estar libres de hambre y sed, libres de cualquier incomodidad relacionada con su abrigo, sus instalaciones, libres de dolor, lesión y enfermedad. Deben poder expresar el comportamiento natural de la especie, o sea, como siempre digo, si yo soy un patio necesito agua. Libres de miedo y angustia. Así que hoy en día también se ocupa el término necesidad. Tal vez se entienda mejor que el animal necesita un entorno adecuado, una dieta adecuada, poder exhibir sus patrones de comportamiento, que esté con quien desea estar y lo cobija, lo cuida, y también protegido de dolor, sufrimiento, lesiones de enfermedad. O sea, bienestar no es solo salud, pero la salud hace parte del bienestar. Así que nosotros, como sus tutores, debemos proveerlos diferentes ítems para satisfacer estas necesidades. En su ambiente, proveer un espacio adecuado, con una buena temperatura, sin ruidos molestos, aseado. Debemos proveerle una dieta balanceada, agua fresca y potable. Debemos garantizar que como animal de una dada especie pueda desarrollar su comportamiento. Si tenemos un gato, por ejemplo, natural, que tengamos hartas estantes y que le dejemos subir porque tienen fascinio por espacio vertical. Y debemos dar una seguridad no solo física, como de protegerlo de algo malo. Debemos identificarlo, pero también darle seguridad emocional.
como compañerismo, con cariño, y que no pase por situaciones de miedo, de angustia, de abuso, y no olvidar los cuidados de salud con vacunación, desparasitación, y también que cuando tenga una emergencia reciba un tratamiento veterinario inmediato. Hablemos de las consecuencias que interpreté como dificultades que pueden existir. Doctor Gonzalo también habló de estos temas y habla de estos temas en su encuesta. Las mordeduras, las caídas, todas estas pueden pasar en cualquier edad. También el tema de las zoonosis, que son preocupantes, son enfermedades que pasan de los otros animales a nosotros, ya que somos mamíferos, o también inclusivamente pasan de las aves a nosotros. Pero también hay temas curiosos como crisis sanitarias. En las crisis sanitarias, imaginen la crisis sanitaria en Inglaterra en 2007, fueron sacrificados bovinos, ovinos, también fueron sacrificados cerdos, y había personas que tenían cerdos, mascotas, cerdos enanos o cabras de raza enana, también mascotas. Y eso fue un problema, hay un problema. Además, hoy en día estamos preocupados en la pandemia si nuestro animal de compañía está o no sujeto al COVID-19. Los problemas de comportamiento pueden surgir y ser un disruptor de este vínculo humano-animal, pero muchas veces, en la mayoría, nosotros somos responsables por surgir estos problemas. Sobre todo, la agresividad lleva mucho al abandono de los animales, a la reubicación de los animales. Pero nosotros podemos también tener problemas económicos, como pasa ahora, muchas familias tienen problemas económicos, dificultad en alimentar a sus hijos, incluyendo a su mascota. Si mi mascota muere, yo también voy a sentirme muy triste y voy a sufrir. Y para el caso de los adultos mayores, puede haber una dificultad, yo ya no puedo cuidarme, yo no puedo cuidar a mi mascota, ¿qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Qué me puede ayudar? Pero la reubicación no es solo necesariamente de los adultos mayores, también personas más jóvenes por veces no pueden llevar su mascota, se van a estudiar a otro país, por ejemplo, se van a estudiar a otra ciudad, deben ver dónde queda mejor su mascota. Para el caso de los adultos mayores, las caídas y las mordeduras, en realidad, ellos no son las personas que las sufren más porque no se exponen tanto, sin embargo, son los que sufren más consecuencias. Si una caída de una persona con más de 75 años tiene un impacto con fractura, para el caso de mordedura, más fácilmente infectan. Las zoonoses también, si tienen débil su sistema inmune, los va a problemar mucho más. Muchas veces se sacrifican por su mascota, ¿sí? Entre comprar sus medicamentos y llevar al veterinario su gatito, su perrito que está enfermo, tratan su gatito, perrito y no compran sus medicamentos. También el tema de alojamiento, muchas veces permanecen con dificultad en una casa más grande, con patio, y no se reubican porque tienen su mascota, y eso significaría dejarla. También el fallecimiento de la mascota en personas que tenían la mascota como su mayor compañía es algo bastante doloroso y de gran impacto. También, por su parte, los animales pueden sufrir dificultades también, casos de crueldad, de maltrato, de negligencia, que podrán venir de una familia multiespecie, que incluye a los animales de compañía violenta. Pueden ser víctimas de violencia intrafamiliar, que puede pasar que activamente sean sujetos a violencia, puede pasar que el esposo pega a la esposa pega al hijo, el hijo pega al perrito, o puede pasar que un individuo dentro de la familia sea el agresor.
Así que también los animales pueden sufrir la consecuencia de la antropomorfización. Si le visten ropitas muy incómodas, le pintan las uñas y con algo tóxico, los hacen, digamos, tomar ciertas posturas o nunca están caminando, siempre están en la falda, como que eso no es muy natural, no es muy bueno para su salud y su bienestar. Por otro lado, tenemos el tema de acumulación de animales que voy a desarrollar un poco más. Y pueden sufrir debido a los problemas económicos del tenedor o tutor, finalmente va a impactar en ellos. Y también si las personas que los criaron no tienen mucha información sobre el comportamiento, así que finalmente no los socializan, no se preocupan en sacarlo a pasear, a conocer otros individuos de su y de otra especie. O por esta pandemia, finalmente como yo nunca salgo a la calle, mi perrito está en riesgo de desarrollar una ansiedad por separación, me va a extrañar mucho. También el animal puede sufrir por el fallecimiento y la reubicación de su tutor. Si estaba muy conectado con una sola persona, sobre todo una persona mayor, nunca vi otra persona, puede ser complicado. Y debemos tener en cuenta que los perros de trabajo y los perros de asistencia también tienen derecho a su bienestar. La doctora Santelices habló también de ese tema en la semana pasada. Y el doctor Rodrigo Morales irá a hablar hoy de la raza de mascota que tiene un potencial y problema de bienestar también. El adulto mayor está muy predispuesto a adoptar un perro, un gato, una compañía. Sin embargo, surgen ciertas dificultades porque el perrito necesita de hacer ejercicio, necesita de salir, y el adulto mayor ya tiene dificultad en sacarlo a pasear. Tal vez sea mejor en vez de un perro adoptar un gato o un ave, si no hay un servicio a alguien que lo pueda llevar a pasear también. Por otro lado, puede tener mucha dificultad en moverse o tener una motricidad fina ya un poco débil, y es difícil administrarle medicamentos comprimidos o gotas, es difícil también bajarlo o abrirle la puerta. Entonces hay pequeños detalles y también puede existir una vulnerabilidad económica que haga con que no puedan recurrir al médico veterinario tan frecuentemente. Y generalmente, felizmente, las municipalidades, las universidades muchas veces ayudan en campañas también de vacunación, de tenencia responsable. Eso es muy importante. Entonces, si no hay apoyo de sus hijos o de otras asociaciones, finalmente todos los gastos básicos van a ser algo importante para el adulto mayor. Hablando de la temática de la crueldad, de maltrato y de la negligencia, vamos a ver diferentes situaciones, todas ellas que son críticas, o sea, para la tenencia responsable. Hay una carencia crítica en este aspecto. Puede ser el maltrato por acción, o sea, la mascota se convierte en una víctima más en esta familia multiespecie disfuncional, es víctima de violencia. También se sabe que hay una relación entre violencia hacia los animales o otros animales con violencia hacia las personas. O sea, por ejemplo, en Escocia, cuando hay casos de maltrato a animales, o cuando llega un caso de maltrato a un veterinario, se acciona ahí como que una red, una serie de procedimientos, y se va a cuestionar si esa persona tiene capacidad o condiciones para criar a su hijo. Pero el maltrato puede ser por omisión, como el abandono de los perros y de los gatos, o pueden ser casos complicados de acumulación de animales. Hablando de la acumulación de mascotas,
digamos que hay ahí una frontera entre la tenencia responsable de un número grande de animales, como esperamos que esa señora simpática que sale en la figura es el caso, versus la acumulación de animales peligrando su bienestar. O sea, hay un límite. Claro que si tú tienes espacio, posibilidades económicas, si tienes un veterinario que los asiste también, alguien que te ayuda con ellos cuando tú no estás y están todos de buena salud y felices como esos gatitos, todo sale bien. Pero si en vez de 15 o 16 pasas a tener 17, 18, 19, 30 hasta 50, ahí ya todo va a complicarse, tus condiciones no van a ser las mismas. Bien, aquí en este caso hay un problema también psiquiátrico por parte de la persona. Es una forma disfuncional de tenencia. Muchas veces está asociada al problema de acumulación de objetos, llamado mal de Diógenes, y tienen puntos en común en la medida que la casa deja de ser funcional. Tú ya no puedes usar la cocina, el baño. En este caso específico, la persona también está aislada socialmente, pero en este caso específico de acumulación de mascotas necesita cubrir una carencia emocional debido a un trastorno del apego, se piensa. Este se traduce este trastorno que la persona, el tutor, tiene un número elevado de animales. Este se llama, pueden entender, síndrome Arca de Noé. Y hay un maltrato por omisión, o sea, la persona no tiene capacidad de ofrecer los cuidados que requieren los animales. Eso peligra su bienestar. Y llamamos un altruismo patológico, que es como las personas piensan que están haciendo el bien, piensan que son como unos héroes rescatando perritos y gatitos, pero tienen una falta de percepción del problema que está impactando a los animales. Generalmente estos temas son detectados en fase avanzada, cerca de los 5 años que ya se está decorriendo este problema, y llegan hasta 50 animales. Y se vio un estudio hecho en España que es como una transversalidad, exclusivamente cultural, geográfica, de este problema, que es un problema interdisciplinar, porque por un lado está la persona y por otro lado está el animal. Así que tenemos un maltrato por negligencia o omisión, con animales enfermos, heridos, malnutridos, muertos, van a estar parasitados, van a haber fecas, van a haber cadáveres, y es una situación de salud pública también. Así que en este caso, diríamos que si tuviéramos que evaluar el bienestar del animal usando cuadro de las 5 libertades, estaría el bienestar comprometido en todos, libre de hambre y sed, libre de incomodidad, libre de dolor, lesión, enfermedad, libre para expresar el comportamiento natural de la especie y libre de miedo y angustia. Tendríamos un total extremadamente pobre. Y si relacionamos el bienestar con el aspecto emocional y la experiencia de emociones positivas o negativas, digamos que estos animales tendrían un bienestar muy pobre y una vida muy poco digna de ser vivida, o sea, en que todo es sufrimiento. Entiendo que esta es una perspectiva humana de mirar la situación, pero digamos que son casos muy graves que pasan y no es que la persona tenga alguna culpa, pues tiene un problema psicológico, psiquiátrico, algo pasó en su infancia y hay un hito también, puede ser un duelo fuerte que desencadena el trastorno. Llegamos a las conclusiones y digamos que como conclusiones vemos que la relación entre los humanos y los otros animales es una interacción de larga data, de tiempos prehistóricos, desde que existen nuestros ancestros. Hay diferentes teorías que explican esta proximidad, este vínculo, este lazo
y estas son compatibles y muy interesantes. Este vínculo entre las personas y las mascotas es una interrelación compleja, bidireccional, entre los humanos y los otros animales, entre los otros animales y nosotros. Y tiene beneficios y dificultades para ambos, en realidad como cualquier aspecto de nuestra vida. Y encuentro que el estudio de la relación humano-animal beneficiaría de una mayor interdisciplinaridad, por ejemplo, entre el área de la psicología humana y el área de comportamiento animal o de la etología, entre el área de cardiología, también el área de comportamiento animal, por ejemplo. Y también encuentro que sería benéfico que la observación simultánea de las respuestas de, por un lado, humanos y al mismo tiempo de la mascota fuera algo más frecuente, y pienso que eso enriquecería el campo de estudio. Vemos que si ustedes hacen búsquedas, siempre encontramos papers sobre cómo está reagiendo el animal, qué está sintiendo el animal, o papers cómo está sintiendo el humano. Son pocos los que ya están haciendo el estudio simultáneo. Y también hablamos de los beneficios, los estudios hablan de los beneficios para los humanos, para los adultos mayores, para los niños, por ejemplo, y no estudian simultáneamente en el mismo grupo los beneficios para las mascotas. Y digamos, estamos perdiendo un poco tiempo y podríamos aprovechar a hacer simultáneo estudio. Finalmente les voy a hablar de estudios que están en desarrollo en la Universidad Santo Tomás, y son estudios desarrollados por alumnos de la Santo Tomás Talca, y en colaboración también con el doctor Gonzalo. Y yo soy la profesora guía de estos alumnos. El doctor Gonzalo nos ha dado su orientación. Así les puedo hablar que en este momento empezamos a desarrollar un estudio de la alumna Javiera Quijada sobre las actitudes hacia los animales en los estudiantes de medicina veterinaria. Interesante ver qué pasa hoy en día en 2021 a estudios sobre todo de los años final de 90, inicio de los años 2000, y mucha cosa cambió. Inclusivamente se dejó la experimentación animal en la carrera de medicina veterinaria. También la alumna Marcela Ramírez está interesada en estudio del vínculo entre las personas mayores y su mascota, que vieron también que es un tema que me interesa mucho. Y además Melissa Fuensalida se está enfocando en el enriquecimiento ambiental en felinos, que es algo importante para el bienestar de los animales, la promoción del bienestar, la prevención y tratamiento de problemas de comportamiento. Y por otro lado, ya está concluido este estudio realizado por la exalumna, ahora doctora Daniela González, el estudio de prevalencia de problemas de comportamiento en perros de la región del Maule, que queremos también ampliar. O sea, sabemos que los problemas de comportamiento finalmente son razón de abandono de los animales, así que algo importante estudiar también. Por ahora llegamos al final de la presentación. Espero que les haya gustado el tema. Como deben haber detectado, o sea, tiene un acento diferente, soy portuguesa, así que perdón si inventé alguna palabra o a veces hablé un poco de portuñol. Entonces, muchas gracias por su asistencia y espero que se cuiden y que cuiden también mucho a sus mascotas, y además participen en la encuesta sobre
la percepción de la aplicación de la ley 21.020. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carla, por tu presentación. De verdad que es un tema súper interesante que, tal como comentaban los asistentes a través del chat, a veces tienen la sensación de que es un tema que está no solamente poco discutido, sino que genera aún incluso algunas dudas en algunas personas si es que los animales por lo pronto pueden sentir como sentimos nosotros, o alguna persona preguntaba si es que los animales pueden realmente tener empatía por otros animales, ¿no es cierto? Y todas esas dudas, la verdad es que se han ido resolviendo con el paso de las investigaciones. Si quieres, por mientras, Rodrigo, puedes compartir tu presentación en el intertanto. Eu vou deixar de compartilhar, desculpe, Sí, gracias. não te estava vendo, Gonzalo, estou com o modo de PowerPoint. No te preocupes. Y entonces, en ese sentido, es un área que está en amplio desarrollo y que genera gran cantidad de interés también, la antrozoología y el vínculo humano-animal. Ahora, antes de presentar al doctor Rodrigo Morales, además, les recuerdo, yo la semana pasada les envié a sus correos, a los correos con los que se inscribieron en el seminario, les envié las memorias que les había comentado en mi presentación, las memorias de los seminarios de legislación en tenencia responsable, y les envié también el link de la presentación, de la grabación de las presentaciones de la semana pasada, que quedaron subidas y disponibles en YouTube, pero bueno, para que revisen sus correos, si es que me enviaron a spam, pues solamente me rebotaron 3 direcciones de todas las que envié, así que para que lo revisen. Yo, si no, a través del Instagram también, recuerden, me pueden mandar un mensaje o a través de mi correo electrónico y se los puedo volver a compartir. Ningún problema con eso. Las preguntas que no alcanzamos a compartir por razones de tiempo, que la doctora Alejandra Santelices había hecho una pregunta respecto de si es que se han hecho estudios en animales que participan en intervenciones asistidas, en perros que participan en intervenciones asistidas, si es que hay estudios que evalúen el bienestar ya no de la persona o del beneficiario, sino que del perro. Y efectivamente hay algunos estudios ya, se los compartí, pero si es que hay alguien que esté interesado también, me los puede pedir, por supuesto, y los compartimos felices. Bien, vamos ahora a continuar con la segunda presentación del día de hoy, que va a estar a cargo del doctor Rodrigo Morales Fortuzzi, para hacer honor, ¿cierto? Hay que hacer honor a los dos apellidos, ¿cierto? La mamá importante en todas nuestras vidas, ¿cierto? Entonces, el doctor Rodrigo Morales Fortuzzi es médico veterinario, coordinador del Diplomado en Ética, Legislación y Protección Animal de la Universidad de Chile, es docente de Medicina Veterinaria de la Universidad de O'Higgins, secretario ejecutivo de la Comisión de Tenencia Responsable de Mascotas del Colegio Médico Veterinario de Chile, vicepresidente del Consejo Regional de O'Higgins del Colegio Médico Veterinario y presidente de la ONG Compromiso Animal. Y además, por supuesto, coinvestigador de este proyecto, ya lo hemos dicho 20.000 veces, pero lo tengo que decir 30.000 veces, del proyecto de diagnóstico sobre la percepción de la implementación de la ley 21.020 de tenencia responsable de mascotas. Recuerden, los vamos a seguir cateteando con eso y motivándolos a que participen. Es para nosotros sumamente importante conocer la opinión. Y ojo, me preguntaban el otro día a través del chat si es que era necesario que las personas que la contesten tengan mascota, y no, en ningún caso. Único requisito, ser adulto y residir en Chile, ¿cierto? Solo eso. Todos ellos pueden contestar esta encuesta, para nosotros va a ser valiosísimo. Vamos con la segunda presentación, que se titula Principales enfermedades asociadas a razas. Interesante tema. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Gonzalo, por la presentación, a la Universidad Santo Tomás, por siempre la confianza, el espacio, y bueno, por el Observatorio de Tenencia Responsable y Vínculo Humano-Animal. También muchas gracias porque, Gonzalo, has construido un gran espacio y es un gusto el día de hoy poder apoyar en todos estos quehaceres y haberes. Así que gracias. Y a todas las que están acá presentes, muchas gracias por darnos este espacio, como bien decía Gonzalo, para conversar estos temas, para comenzar a aterrizarlos. Y bueno, les traigo un tema que a mí me ha interesado mucho siempre desarrollar,
Y justamente para poder hacer esta charla realidad y este espacio, me he asesorado por dos colegas con amplios manejos en esto, Milenko Ulrich y Paula Mujica, quienes me ayudaron en un comienzo a hacer este documento. Así que, y esta presentación, así que agradezco a ellos siempre la humildad para poder aportar con sus conocimientos y experiencias. Y yo les traigo en el fondo un pequeño recorrido por lo que sería en el fondo entender cuáles son estas enfermedades que pueden afectar a estos animales particulares de esta raza y cómo la evidencia científica el día de hoy ha, digamos, sustentado esta tesis. Vamos a hablar en el fondo un poquito cómo estas especulaciones, mitos de enfermedades asociadas a razas han pasado a ya ser algo, digamos, que está diagnosticado y que está comprobado por la investigación veterinaria. Así que ya decía en mi presentación, y la dejo. Muchas gracias, Gonzalo, por la impecable presentación. Ahí está el correo de contacto por cualquier cosa, duda que puedan tener el día de hoy. Y como bien dijo Gonzalo, están los Instagram. Les invito, en mi Instagram también siempre comparto las actividades que hacemos con Gonzalo y otras de relación a tenencia responsable. Y recuerden, el Instagram de Observatorio de Tenencia Responsable, Vínculo Humano Animal, OTR-BHA, para que lo agreguen. Y aprovechen también de seguir las próximas charlas que vienen, que Gonzalo ya tiene una pronto súper buena de cuando llega un bebé un perro y hay bebés en la casa, ¿cierto, Gonzalo? Tienen que verla. Muy bien, entonces, para este espacio que tenemos ahora, de los 25-30 minutos que nos quedan, les pido que se concentren en la pantalla, que dejen el teléfono de lado un rato, que dejen las redes de lado. Ya les pedí que se metieran a Instagram, yo lo sé, pero métanse rápido y déjenlo ahí. Y que respiren. Muy bien, que practiquen este ejercicio de concentración para que disfruten y aprovechen lo más posible lo que viene a continuación. Yo también voy a hacerlo para mantener un ritmo lo más, digamos, apropiado posible. Vamos entonces. Lo que nos convoca es un tema no menor. Ustedes lo saben, yo lo sé, hay muchos tipos de perros en el mundo, muchas razas, ¿cierto? El día de hoy más de 350 razas reconoce la Federación Cinológica Internacional y más de 200 el American Kennel Club. Entonces podemos ver que en particular esta especie es una de las que tiene mayor capacidad de mostrar distintas formas de presentarse, por así decirlo, en palabras joviales. ¿Y por qué tantas razas de perro? Porque en el fondo hay esta capacidad de poder ser de un tamaño y digamos, presentar un extremo tan particular para una sola especie. La cantidad digamos, de envases en que está el perro doméstico el día de hoy no es menos notoria. Entonces, cuando les hago esta pregunta, y pues, si se viene a la mente, ¿por qué creen que hay tantas razas de perro? ¿Por qué? No sé si alguna vez se han hecho esta pregunta, pero les invito a que en el chat puedan escribir por qué creen que hay tantas razas de perro. ¿De dónde nace, o de dónde creen que nace esta capacidad, esta gracia? No sé si Gonzalo me puedes ayudar ahí, si en el chat están participando. No puedo ver el chat, pero ahí está, ya, perfecto. Yo te voy Entonces, comentando, no no sé te si preocupes. ahí se emocionan. Dice Carla de las formaciones genéticas. Ya, perfecto. No sé si va por ahí justamente. Si alguien más se quiere arriesgar, me quedo feliz con unas cuantas respuestas. Pero ¿por qué creen que hay tantas razas de perros en el mundo? Es una pregunta que no todos se las pueden haber hecho, pero yo sé que alguno se la puede haber hecho por allí. Pero les invito a reflexionar como qué podría ser lo que gatilla esto, porque es parte importante de lo que vamos a hablar hoy. Dice ahí intereses económicos, para el beneficio de ciertas actividades del ser humano, para las necesidades de los humanos, exigencia del ser humano, para adaptación dependiendo de dónde viven. Perfecto. Necesidades humanas. Perfecto, Javiera, Joan, Marián, Camila, Daniela, Orieta, que plantea un tema muy interesante, intereses económicos. Ahí dice, a ver, vamos a ver, porque fueron reproduciendo en distintos lugares del mundo y el ser humano fue dirigiendo su reproducción para distintas funciones y deseos. Súper bien, Alejandra, perfecto, domesticación. Carla dice, porque antiguamente usaban a los perros para las guerras y adaptaciones. Mira, ahí hablamos de los principios de los tiempos, que seleccionaban ciertos perros para fines bien puntuales, como la guerra. Yo creo que es por mutaciones o combinaciones que se pueden hacer. Javiera va por allí, vamos a hablarlo. Karen dice, podría ser por necesidades del humano, por casa. Justamente, canis familiaris, y esta diversidad que tiene es por el efecto humano. Y yo creo que aquí se ha comprobado que lo sabían, yo lo vengo un poco a afirmar, la cantidad de perros que el día de hoy existen en el mundo y cómo esta especie ha presentado estas distintas variedades es por efecto del humano, la selección del mismo, y es algo que no comienza
hasta el año 1800, cuando comienza efectivamente una fuerte presión de selección sobre ciertos especímenes, y esto lleva a que diverjan esta cantidad de presentaciones de razas que tenemos el día de hoy. Entonces, partamos viendo un poco las razas en Chile, muy bien, y yo les voy a mostrar humildemente un estudio que hicimos en Santiago, en la Municipalidad de Santiago, donde preguntamos en las casas qué tipo de perro tenían, y le preguntamos razas, si era de raza o no, y a qué raza pertenecían. La muestra está sesgada porque eran solamente ciertos tipos de raza los que preguntamos. Y en ese sentido, verán que los que más aparecieron fueron los mestizos, un 47%, ¿cierto? Alrededor de 5 de cada 10. Después vienen los poodle, disculpen, otras razas, donde ahí les voy a comentar cuáles salieron. Y nos siguen en menor cantidad los poodle, que es un 13%, no menor cantidad, los cocker spaniel y los pastores alemanes. Dentro de las que salieron otras, les comento que los que más fueron nombrados en Santiago particularmente fueron el Beagle y el Pug. Que el Bulldog francés también fue bastante nombrado, lo que nos llamó mucho la atención. El Bulldog inglés y francés. Entonces, efectivamente, vemos que en nuestro país hay una gran cantidad de animales de raza. De hecho, en Santiago decían que una de cada dos casas, disculpen, había un animal de raza, lo que puede haber sido una subestimación. Mucha gente evidentemente decía que su animal era de raza, siendo que es una mezcla, pero no es menor esto que la presencia de animales de raza en nuestro país ha crecido. Y la Subdere ha hecho, en base a la información que tienen de su sistema de registro e identificación, esta información de que en el fondo ha ordenado los principales, digamos, razas y mezclas presentes en Chile. Entonces, el primer lugar, bueno, fue justamente para los mestizos, que son mezclas de otras razas, o los quiltros, 218.000 inscritos. Luego le siguen los poodle, 65.000, que igual es un gran número, y se condice un poco con la comuna de Santiago, donde había también gran cantidad. Después vienen los pastores alemanes, 22.000. En cuarto lugar, los Yorkshire Terrier. Y en quinto lugar, el Fox Terrier, con 13.000. Entonces vamos viendo que en Chile justamente hay una predilección por estas particulares razas poodle, pastor alemán, y hoy día, bueno, justamente vamos a desarrollar una patología que está en el pastor alemán y que lamentablemente ya se fue de control y tenemos que tomar acciones por lo mismo. Y para hablar de las razas inscritas en el Kennel, que es un registro bien particular de animales, los principales son Bulldog inglés, francés, el Border Collie, el Pug, pastor alemán también, Yorkshire Terrier, pastor blanco suizo, Schnauzer miniatura, el boyero de Berna y el Chihuahua, no menor. ¿Ya? Entonces vamos viendo que se van repitiendo estas razas y su presencia en el territorio. Entonces, de estas razas, ¿existe efectivamente una predisposición a que se enfermen o no de ciertas enfermedades? ¿Existen antecedentes? ¿Es solamente creencia o de verdad hay una evidencia respecto a que esto pase? Bueno, hay mucha evidencia. De hecho, hay ya libros que sistematizan esta información. Está la tercera edición de este libro, que en el fondo son predisposición de las razas a enfermedades en perros y gatos, a razas de perros y gatos. Y es súper interesante ver cómo ya esto está bastante, la tesis está sustentada por evidencia y por estudios de bastante buena calidad. En ese sentido, hay estudios que son desde revisiones de casos, a estudios sistemáticos que pueden ya, digamos, darnos mucha más información, cada vez son más. De hecho, en las reflexiones de este libro se habla justamente de que el Big Data de los animales y de las razas de animales nos va a ser un gran insumo para poder aprender y saber cómo prevenir estas enfermedades y cómo trabajar al mediano y largo plazo en hacer que nuestros animales estén mejor. Porque el día de hoy, lamentablemente, hay predisposición a que ciertas enfermedades en razas se presenten por factores genéticos, ambientales y epigenéticos, que tienen que ver en el fondo con factores que modulan la expresión de los genes. Entonces, más allá del ambiente y la epigenética, les voy a pedir que nos concentremos en la genética, ¿ya? Que es uno de los principales factores que predispone a que algunas razas de perros tengan predisposición a enfermedades y patologías. Por ejemplo, cada vez vamos teniendo más información de cómo se estructura el genoma de nuestros animales. Ya tenemos, por ejemplo, el genoma secuenciado de perros y de gatos, y esto nos ha servido para poder hacernos una base de digamos, qué hay, cómo se estructuran, digamos, los genes de nuestras mascotas. En base a esto, en base a los estudios de genética y genómica, hemos llegado a conocer zonas que determinan características de los animales, zonas que determinan enfermedades y zonas asociadas a patologías y condiciones.
Muy bien, entonces este estudio de la genética y en el fondo la genómica, que sería la disciplina que nos permite ver cómo este análisis desde la medicina mejora la salud de los animales y las personas, pero quiero que vean que gracias a los avances genéticos podemos reconocer todas estas zonas que en el fondo están asociadas en nuestras mascotas. Y por lo mismo, cuando seleccionamos animales por ciertas características, a la vez seleccionamos zonas que determinan enfermedades o que suben o bajan el riesgo a presencia de estas enfermedades. Y cada vez son más los antecedentes. Muy bien, como les decía, las publicaciones son increciendo en los últimos años, sobre todo los últimos 20 años podríamos decir. Y se habla ya de enfermedades heredables que están asociadas a razas, en este caso llamadas razas puras o mixtas, pero donde también, a pesar de ser mezclas de perros, también había predisposición a las enfermedades. Los perros de raza son más propensos a sufrir 10 tipos de enfermedades, según este estudio, que incluyen cardiomiopatía dilatada, displasia de codo, cataratas, hipotiroidismo, etc. Perros mestizos tienen una mayor probabilidad de ruptura del ligamento craneal cruzado en las razas de este estudio, que en el fondo habla de enfermedades comunes que se repiten en las mascotas. Van a ver que sobre todo estudios en pastor alemán, en labrador retriever, son bastante contundentes respecto a estos problemas ortopédicos. Y por lo mismo vamos a hablar de las enfermedades comunes. Y voy a pasar acá a una que seguramente han escuchado bastante, y quienes tengan uno de estos perritos en la casa, los famosos braquicéfalos, van a acordar de hecho que es una situación real. Hay ciertas encuestas que se han hecho a dueños de animales braquicéfalos, de perros braquicéfalos. Los conocen, el bulldog francés, el bulldog inglés, el pequinés, el boxer, y todos estos perros que tienen una nariz chata, ¿cierto? Que su cabeza son de cabeza corta, como es el concepto braquicéfalo, cabeza corta. Y se le pregunta a la gente dueña de estas mascotas si ellos conocen lo que es el síndrome de braquicéfalo. Y vean, el 44% dice que no lo conoce. Un 39%, 4 de cada 10, dice que ha oído hablar de él. Y solamente un 20% dice sí y conozco sus signos. Es decir, solo 2 de cada 10 de estos dueños de estos perros que tienen este síndrome, prácticamente todos, conocen esta enfermedad de cabalidad. Lo que es preocupante, ¿cierto? Cuando pensamos en qué pasa con el bienestar de estos animales. Entonces, ¿qué pasa con estos bulldog francés? ¿Qué pasa con, disculpen, bulldog inglés? ¿Qué pasa con estos bulldog francés? Con el pug, con el pequinés, que el día de hoy están siendo seleccionados por los dueños por distintas razones, pero que esta selección nos está llevando a justamente que se presente y se agudice esta enfermedad que quiero comentarles rápidamente. El síndrome de estos perros, braquicefálico, en el fondo produce que tengan respiración trabajosa y ruidosa, intolerancia al ejercicio, reflujo, estornudos, cianosis e incluso puede llegar al colapso traqueal. ¿Ya? También están asociados a estas razas a los problemas de golpes de calor y dificultad para tragar. Todo en un solo pack. ¿Ya? Entonces, acá lo que quiero remarcar es que en particular el síndrome braquicefálico tiene características que se cumplen en todas estas razas, que son estenosis de las narinas, tienen las narices más angostas, tienen un paladar blando elongado que eventualmente puede llegar a tapar las vías respiratorias, y tienen una reducción del diámetro de la tráquea. Y esta reducción del diámetro de la tráquea sucede muchas veces por el esfuerzo que hacen al respirar, se produce una presión negativa que produce la eversión de los sacos laringeos, que en el fondo son estructuras dentro del aparato respiratorio que por la presión que hace el animal para respirar se evierten hacia el otro lado. Y esto produce digamos, un angostamiento del lumen traqueal, y lo que lleva a eventualmente que el animal pueda llegar a un colapso traqueal y a la muerte. ¿Ya? No es menor. Entonces, quiero que vean que todo este síndrome está bastante relacionado a la fuerte selección que se ha hecho sobre estos animales para que tengan características que satisfacen digamos, no solamente el ser humano, sino que ciertos estándares de raza, y que al no haber una visión de crianza responsable hasta hace poco tiempo atrás, lamentablemente hemos hecho mucho daño a ciertos animales. Porque como les dije, estos animales, si no son controlados, y si, como les digo, estos síntomas no son tomados en cuenta, puede haber una inflamación o una hinchazón de la laringe,
faringitis, puede haber una faringitis y eventualmente un colapso de la epíglotis, donde sean los procesos cuneiformes, ¿cierto? Que algunos se acordarán ahí de anatomía en el proceso aritenoide, y llevar a la muerte de nuestro animal. Todo porque queríamos un animal con ciertas u otras características, pero no pensamos en su bienestar. Porque el día de hoy, estas razas, particularmente el bulldog francés y el bulldog inglés que me preocupan, tienen hasta problemas para reproducirse, tienen hasta problemas para poder parir. Entonces me llama la atención y yo creo que desde el gremio veterinario tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué pasa con estas razas? Y ya en muchos países se están haciendo esa pregunta, ¿qué pasa con estas razas? ¿Y qué pasa con otras razas? El Cocker Spaniel y sus problemas de otitis, el Beagle y sus epilepsias o sus problemas a la columna. El día de hoy hay muchos antecedentes que ya hablan de la susceptibilidad de las razas, al menos, por ejemplo, este estudio en 12 razas con asociación a enfermedades ortopédicas o predisposición de enfermedades, digamos, en razas en general, pero hay información desde el 2002, como pueden ver, hasta el 2019 que nos está hablando de esta situación y que está alertando a la comunidad veterinaria, científica y en algunos países hasta la comunidad política de que la situación respecto a las enfermedades, las razas y su crianza debe ser, digamos, puesta bajo la lupa y regularla por el fin del bienestar de las personas y de los animales. Porque, por ejemplo, ya les hablé del síndrome del braquicefálico, que es muy común, pero hay, por ejemplo, algo muy conocido, no sé si ustedes han tenido un pastor alemán, yo tuve un pastor alemán muy regalón y vi esto, pero todo el proceso. La displasia de cadera, la displasia de codo, la enfermedad del ligamento craneal, la ruptura de ligamentos incluso, o la fractura de radio diurna. Las vi, y lamentablemente las vi en otras razas, en otros pastores alemanes. Entonces, vemos que el día de hoy no solamente los pastores están viéndose afectados por estas enfermedades ortopédicas, también el labrador retriever y los labradores en general se están viendo afectados por estas enfermedades y por esta presión de selección. Es por eso que entidades, por ejemplo, como el Kennel Club, acá en Chile, desde enero del 2020 ya obligan a los criadores a realizar exámenes de displasia de caderas a los reproductores de todas estas razas. Felizmente ya está incluido el pastor alemán, pero creo que estos pequeños pasos que se están dando para poder aumentar la exigencia de los criterios de reproducción y los criterios de selección son solo los primeros pasos, porque creo que deberíamos ser más ambiciosos. Si no tomamos ahora el control de la situación, puede que el día de mañana sean cientos y miles de los animales que sufran por el solo hecho de existir. Y con esto me refiero a que se ven incluso afectadas la longevidad de sus vidas. O sea, un animal que antes vivía 10 años, el día de hoy está viviendo 8, 6 años, y hay antecedentes de esta información. Eso pasa, por ejemplo, con el gran danés, que no está viviendo más de 6 años y medio en promedio, y que tiene una gran cantidad de enfermedades asociadas propiamente a la raza por su tamaño, desde la torsión gástrica, entre otras patologías. Y lo mismo pasa con el corgi, con el dachshund. En el fondo son enfermedades, son perros que están el día de hoy presentando cada vez más predisposición a enfermedades, sobre todo enfermedades a la columna, ¿ya? Estos perros en general se habla de que tienen las patitas cortas, ¿cierto? Por ahí le dicen basetismo a esta característica. Y esto ha llevado a que la distribución de su peso no se produzca de manera normal, donde los más dañados son la columna justamente. Y hay antecedentes de esta información también, los hay. Entonces, tenemos que empezar digamos, poner atención de que el hecho de que estas razas tengan mayor predisposición o presenten más cierto tipo de patologías es un llamado de atención a que la crianza y de ciertas razas no se ha hecho de manera responsable, y vamos a ver al final de esta presentación el por qué está pasando eso y algunas reflexiones del tema. Y cuando he comentado esta presentación, la he hecho, me han dicho, ¿y los gatos? Bueno, no manejo mucho de gatos, pero hablando con Paola me cedió un poco de información, entonces les comparto acá que también en los gatos esto se ha visto. Los gatos tienen una mayor diversidad una menor diversidad que los perros en ese sentido, respecto a, digamos, los formatos en los que se presentan, pero ya hay información de que hay predisposición de ciertas razas a enfermedades, por ejemplo, a enfermedades del disco intervertebral al nivel toracolumbar. Y hay también información respecto, por ejemplo, a ciertas razas en específico, como el siamés, a presentar el glaucoma congénito primario.
donde ya se están reconociendo polimorfismos, ¿cierto? Directamente ya a nivel genético en los genes, y se está publicando información de digamos, predisposición de enfermedades a ciertas razas. Y esto recién está empezando, sobre todo en los gatos, creo yo. Entonces, hay que visualizar también que no son solamente enfermedades físicas que se visualizan, digamos, con esta particularidad, sino que también hay patologías conductuales que se están viendo asociadas a temas genéticos. Por ejemplo, genes asociados al miedo en ciertos perros o genes asociados a conductas sociales. ¿Ya? El día de hoy la ciencia justamente nos está abriendo la puerta, y ahí bien habla Carla en la charla de recién, que la antrozoología nos abre una puerta a investigar todo esto. Entonces, desde la genética también se están abriendo a otro tipo de, digamos, de patologías conductuales, en este caso, asociadas a razas y justamente a posiblemente la selección de las mismas. Entonces, vamos a ver así como en concreto, tratando de apretar un poco lo que les acabo de comentar, qué es lo que determina que ciertos animales o ciertas razas presenten o no estas enfermedades. Quiero que les quede súper claro que hay una predisposición genética, ¿ya? Que lamentablemente es potenciada por la selección de las personas cuando esta se hace bajo factores como, por ejemplo, endogamia, que en el fondo es cruza de parientes, que es lo que genera consanguinidad, o cuando justamente se busca cruzar animales con ciertas características que ya están asociadas a la presencia de enfermedades. También el crecimiento rápido y la obesidad ha llevado a predisposición de enfermedades, y eso no puede, digamos, ser visto en menos. Y ejercicios inapropiados con animales, digamos, manejos de los dueños, también están asociados a que se gatillen enfermedades, sobre todo ortopédicas, pero la predisposición genética es lo más relevante que les quiero, digamos, levantar el día de hoy para esto de, sobre todo, el factor razas de perro. Entonces, el factor crítico es el genético, de los que le comenté. Y por lo mismo, es importante empezar a incluir algunos conceptos respecto a lo que viene con la crianza de animales para el Chile que queremos y también para el mundo que queremos, porque esto de la raza no solamente está conversándose en Chile, se está conversando en todo el mundo. Entonces tenemos que, digamos, ponernos al día, sobre todo el gremio, empezar a hablar de cómo la selección al mediano y largo plazo puede reducir, por ejemplo, la prevalencia de cierto tipo de enfermedades, por ejemplo, displasia de cadera. Disculpen, esto es displasia de codo, en 60 razas. Ahí Gonzalo, me apoyas con la traducción que me da mi dislate. Pero en el fondo ya hay estudios que hablan de que una selección responsable, bajo parámetros genéticos, ¿cierto? Con criterios de reproducción y criterios genéticos claros, podrían reducir la prevalencia de enfermedades. ¿Ya? Y eso es el mensaje que el día de hoy la ciencia, digamos, nos está mandando, que tenemos que empezar a poner en atención y ponernos más estrictos con la crianza y la reproducción de animales en todo sentido. Muy bien, porque tenemos que empezar a hablar de crianza responsable. ¿Ya? Y esto implica un desafío para el gremio, para los criadores, para la sociedad en general, con lo que viene. Miren lo que le ha hecho a algunas razas solo 100 años de selección por parte de las personas. Como les comentaba, esto de la diversidad de razas y estos problemas, sobre todo asociados a enfermedades que empiezan a hacerse más manifiestas, empiezan a verse los últimos años. Y es que estos temas no vienen hace más de 100 años. Estos son imágenes tomadas en alrededor del 1905, 1915, disculpen, y que fueron publicadas en Dog Behavior Science, donde en el fondo, acá ven el boxer, y el cambio, miren por favor su nariz, miren su cráneo, miren cuánto ha perdido de territorio esas fosas nasales, imaginen todo lo que puede producir en esta raza que eventualmente ha tenido que ceder por presión de selección de las personas a este formato. Lo mismo ha pasado con el bulldog inglés, muy bien, donde aquí lamentablemente no solamente se ha sufrido por el tema de cómo se ve, digamos, y cómo en el fondo cómo convive este animal y cómo respira, sino que también se han gatillado selección de otras patologías, e incluso es la obesidad, y al día de hoy es algo bastante común en esta especie. Esto, el terrier, se me va El Bull Terrier. Bull Terrier.
se me va el bull. Entonces, el Bull Terrier también es dantesco, es dramático. Vean el cráneo de este Bull Terrier y cómo se ha deformado prácticamente. El día de hoy incluso tiene dientes supernumerarios y hay conductas asociadas a esta raza en particular, como perseguirse la cola, que son prácticamente estereotipias, se repiten constantemente sin sentido. Entonces, es increíble ver los cambios. El pastor alemán, a mí particularmente me llega a dar pena. Porque, claro, veo esta figura majestuosa de este ejemplar y veo el día de hoy cómo la altura de su, digamos, la disposición de su aplomo, sus patas traseras, e incluso su abdomen se ha visto, digamos, dañado o, digamos, no dañado, pero modificado por la selección de las personas, y esto ha llevado a que la displasia de caderas en esta raza en particular sea, pero muy común. Y miren el dato que encontré actualizando un poco esta presentación, y se los quería compartir. Por ejemplo, hay un estudio ahora que salió respecto a labrador retriever, y digamos, demografía, mortalidad y enfermedades asociadas, desórdenes en este caso. Y había un antecedente de que el labrador retriever color chocolate tenía una, digamos, moría antes en el fondo, su promedio de vida era menor al que el de los otros labradores. Y cuando uno empieza a investigar el por qué pasa esto, llega a estos conceptos de consanguinidad, por ejemplo. Entonces, la fuerte selección del labrador, y no solo el labrador, sino que el labrador chocolate, ha llevado a que los dueños lleguen a cruzar parientes. Y al cruzarse parientes, se produce la expresión de genes que en el fondo gatilla la presencia de estas enfermedades, que genes que no deberían encontrarse o que por naturaleza, digamos, están alejados, y que el humano, por esta actitud, digamos, lleva a que el inbreeding o consanguinidad sea cada vez más común en ciertas razas. Un aumento de 1% de consanguinidad en algunas especies se relaciona con un aumento de muerte perinatal en cachorros e impacta la sobrevida de los animales, ¿ya? Entonces, cada vez son más antecedentes los que la ciencia otorga respecto al daño que se produce cuando hacemos crianza irresponsable de animales, cuando no tenemos criterios de reproducción o de selección. Entonces, tenemos que empezar a hablar de bienestar animal en la crianza. Tenemos que empezar a hablar, en el fondo, de conceptos básicos para todos los que sean criadores o tengan criaderos. Recuerden que pueden ser criadores y tener sus criaderos, digamos, inscritos y con todo lo que diga la ley, y eso se puede. O también pueden ser criadores si tienen una hembra que parió, digamos, y hasta los 2 meses de edad de esos perros ustedes tienen la responsabilidad, el tutelaje de esos animales, son criadores. Pueden serlo, pero tienen que integrar el bienestar animal, ¿ya? Es súper importante que lo entiendan. Les comparto y quiero revisar de nuevo esta encuesta que me pareció muy interesante porque me hizo pensar mucho. Le preguntaban a estos dueños qué opinan del babeo, ronquidos, cansancio de estas razas braquicéfalas, ¿cierto? Que ya comentamos, el bulldog francés, pequinés, inglés, el boxer. Y miren, un 33% decía no me importa. Un 17%, alrededor de 2 de cada 10, decía me molesta. Un 28% decía me da lástima, y un 22% lo encontraba gracioso o típico de la raza. No, eso es típico, es normal de la raza, ¿cierto? Entonces, en estos casos a mí me pasaba que yo leía esto y miraba así como, ya, me extraña que los dueños que no hagan la reflexión. Entonces, después les preguntaban, ¿cree que estos signos que acabamos de mencionar perjudican la calidad de vida del animal? Y yo llegué a esta pregunta y dije, ya, acá debe haber luz, ¿cierto? Y miren lo que me encuentro. 6 de cada 10 dicen sí, pero se acostumbran. Un 11% dice no lo creo, no perjudica esto la vida del animal. Y un 33%, solo 3 de cada 10, dice sí, esto gravemente perjudica la vida del animal. Solo 3 de cada 10 es capaz de reconocer que estos signos efectivamente afectan la calidad de vida del animal. Porque miren esto también que justamente encontré actualizando esta presentación. Hay estudios que ya están hablando un poquito desde el vínculo humano-animal, conectando con lo que conversábamos recién, cómo los dueños eligen o cómo en el fondo seleccionan a estas razas en particular.
Entonces, aquí llama la atención en este estudio de que hablaban de que los dueños elegían, reconocían que en el fondo la elegían a las razas porque son simpáticas, porque son llevaderas, porque exigen poco, porque necesitan moverse poco en el fondo, y a pesar de reconocer que tenían estas limitaciones, ellos volverían a elegir estos animales justamente por estas características de que se llevan bien en la casa, tienen, digamos, se llevan bien con la familia y exigen poco, se mueven poco en la casa, caminan poco, lo que al parecer a ellos les parece algo deseable. Y detrás de esta selección, de este deseo, está el daño que se está produciendo a este animal, ¿ya? Entonces, volver a hablar del bienestar animal. Yo quiero en el fondo que entiendan que para el día de hoy hacer una crianza responsable deben haber exámenes respectivos. Para cualquier perro de raza que el día de hoy quieras cruzar, deben estar los exámenes respectivos. Y esto también tiene que estar asociado al registro de identificación de ese animal, de dónde viene, a dónde va, para poder seguir su trazabilidad, ¿ya? Poder saber, digamos, que en el fondo no estemos cayendo en cruzarlo con parientes o con, digamos, generar consanguinidad. Y por sobre todo, si tienes uno de estos animales que tenga estos síntomas y quieres, que no quieres perpetuar este sufrimiento, esteriliza. El día de hoy los criaderos tienen obligación de entregar sus animales esterilizados, justamente por esta misión. Tiene que haber un control de la crianza responsable de estos animales. Por último, hemos decidido dejarles dos reflexiones para ir dándole vueltas a esta presentación. Quiero hablar de la colaboración médico-veterinaria. Creo que el día de hoy necesitamos colaboración, investigación, educación y en el fondo profesionales dedicados a este tema, fiscalizando, con capacidades de ver que digamos, evidencia nos dice que ya hay enfermedades asociadas a razas, digamos, y que esto puede ser, digamos, paliado, que puede ser, digamos, reducirse este riesgo si se hace crianza responsable y se suben las exigencias. Y eventualmente en algunas razas se limite la reproducción en pos de poder subsanar el daño que se ha hecho. Por ejemplo, aquellas razas que no pueden siquiera reproducirse, lo que es preocupante. Y también no puedo dejar de hablar para cerrar la presentación de que hay un factor crucial. Nos tocó en el colegio médico, donde participó mucha gente de nuestra comisión, ahí Gonzalo también participó, digamos, un caso donde se confiscaron animales de un criadero ilegal en Providencia. No sé si vieron el caso, fue súper bullado. Y en este criadero ilegal había muchísimos perros de raza, de distintas razas. Muy bien, dentro de eso los chihuahuas, que dicho sea de paso, los chihuahuas son los que en promedio menos están viviendo el día de hoy. Entonces, la gente que sustenta la compra de estos animales y que por un tema, digamos, de personal y aún más que nada, más que nada personal de gusto, compra y sustenta la compra ilegal, es la que está haciendo un fuerte daño a estas razas. Al no saber de dónde vienen, al sustentar este negocio, está dañando el tema. Entonces, mi mensaje para poder manejar y, digamos, disminuir las enfermedades en estas razas y poder optar al bienestar animal es que, por favor, usted no sustente el comercio ilegal, usted no tiene que, digamos, participar de esta cadena de sufrimiento y de maltrato, al hacerse, digamos, al conocer, muchos me han dicho, yo conozco una amiga, yo tengo una tía que cruza perritos y prácticamente es un negocio. Eso estaba muy validado antes. El día de hoy usted tiene que denunciar la crianza irresponsable y la crianza ilegal. Muy bien, si no lo hace, está produciendo un profundo daño a cientos y cientos de animales que van a sufrir y van a tener una pésima calidad de vida debido a que personas están lucrando y están aprovechándose de estos animales. Creo que las enfermedades sobre todo ciertas razas de perros el día de hoy son muestras de la falta de regulación en la crianza de animales y de la falta también de criterio de escrúpulos de personas que creen que reproducir animales es una fuente digamos, de vida, digamos, o sea, no de vida, de negocio, y eso no debiese ser así, o debiese estar muy regulado, inclusive con impuestos, como se hace en otros países, que hoy no quería mencionar para no generar ideales, pero existe, está pasando. Dicho sea eso, les dejo las redes, cualquier comentario, consulta, pregunta, pueden ir al correo, al Instagram, les dejo invitados, al Instagram también del Observatorio de Tenencia Responsable. Y Gonzalo, muchas gracias por el espacio que me has dado hoy. Muchísimas gracias, Rodrigo. La verdad es que hubo muchísimos comentarios, mucha participación, y eso se agradece, que haya habido un público dinámico, ¿cierto? Que hace que uno esté permanentemente discutiendo sobre este tema. Estas, por supuesto, no son discusiones que terminan aquí, son discusiones que comienzan aquí y que uno espera también que tanto los profesionales como la ciudadanía en general se haga parte de estas discusiones
y que en las distintas instancias en las que nosotros podemos participar, bueno, lo hagamos, ¿no es cierto? Y opinemos con respecto a este tipo de situaciones. Yo creo que, bueno, lo fuimos viendo en el chat, fuimos comentando las consultas que iban apareciendo. Es fundamental, creo yo también, con respecto a la presentación de Rodrigo, que todos los que convivimos con animales no humanos, por cierto, y que estamos pensando a lo mejor en un futuro próximo convivir con animales, lo primero que tenemos que hacer es informarnos con respecto a cuáles son las características de este animal y cuáles son las necesidades de este animal, cuáles son las vulnerabilidades a las que está expuesto este animal en todo orden de cosas. La verdad es que nos hemos dado cuenta con el paso del tiempo que muchas veces las personas simplemente, y lo dije la semana pasada, no conocen a su mascota. Saben que es de una determinada raza, saben que tiene que comer, saben que tiene que pasear, pero no conocen cuáles son realmente las necesidades que tiene para poder estar bien en equilibrio y cumplir con todos los pilares del bienestar animal que les mostraba la doctora Carla en la presentación anterior. Para finalizar, porque ya es la hora, recuerden que les voy a compartir a través de los correos con los que ustedes se inscribieron la grabación de esta presentación, que la vamos a subir a la página de YouTube, así es que para que la puedan también, para que ustedes dispongan de ella. Y les comento que en el Instagram también compartí la próxima actividad en la que nosotros como observatorio vamos a estar participando, que es el día martes 25 de mayo a las 6 de la tarde también. Es una actividad que organiza el Colegio Médico Veterinario de Los Ríos, donde vamos a abordar el tema, el título es "Y cuando llega una guagua a la familia", ¿cierto? Ahora, ¿qué hacemos con el perro y con el gato? Que es la pregunta, pero de rigor, que ocurre cuando una familia va a tener una guaguita. Así es que, muy bien, agradecemos la participación del doctor Rodrigo Morales, de la doctora Carla Calzada. Muchas gracias por su tiempo, por su disposición y por compartir su conocimiento. Quedan todos, por supuesto, cordialmente invitados a nuestras próximas actividades. Y, por supuesto, a quienes no hayan respondido a la encuesta, a hacerlo antes de ir a tomar once. Participen. Muchas gracias a todos por su participación. Que estén muy bien. Gracias, Gonzalo. Saludos, Gracias, Carla. Gracias a gracias. todos. Un abrazo, que les vaya muy bien. Gracias, chao.